El día que enterré a mi esposo, también enterré la mujer que yo había sido durante 47 años de matrimonio. Todavía puedo ver la lluvia cayendo sobre el mármol del cementerio, mezclándose con mis lágrimas mientras escuchaba al notario aclararse la garganta para leer el testamento allí mismo, junto a la tumba aún abierta. Yo temblaba de frío y de miedo. Pensé que, después de tanto sacrificio, al menos tendría un techo seguro donde pasar mi vejez. Pero cuando escuché que la mansión, la hacienda y todo el dinero quedaban exclusivamente en manos de mi suegra, sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. A mí, su esposa durante casi medio siglo, solo me correspondía un auto viejo y oxidado. Eso era todo. Mi suegra, sentada en primera fila, con su paraguas negro perfectamente acomodado, no mostró ni una pizca de sorpresa. Al contrario, apretó los labios en una sonrisa triunfal que apenas disimuló. Siempre me había odiado. Desde el primer día me hizo sentir indignas mis manos, pobre mi acento, ridículas mis costumbres. Para ella yo nunca fui digna de su hijo. Y ahora, incluso muerto, él parecía seguir obedeciéndola. O eso creí en ese momento. Nadie protestó. Nadie habló a mi favor. Algunos familiares me miraron con falsa compasión, otros con curiosidad morbosa. Yo solo escuchaba el golpeteo de mi propio corazón, tan fuerte que me mareaba. Me entregaron las llaves del auto allí mismo, envueltas en un pañuelo húmedo. Un vehículo tan antiguo que parecía más un desecho que una herencia. Cuando terminó el entierro, todos se alejaron en sus camionetas modernas rumbo a la hacienda. Yo caminé sola hasta el fondo del estacionamiento, donde estaba aparcado aquel carro oxidado que ahora era todo lo que tenía. Me senté en el asiento del conductor y apoyé la frente sobre el volante. Tenía 69 años, un vestido negro mojado, las manos arrugadas y absolutamente nada más. Encendí el motor entre toses y rechinidos. El sonido fue tan triste como mi alma en ese instante. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Conduje sin rumbo fijo durante casi una hora, con la mente completamente vacía, hasta que el motor comenzó a fallar en medio de una carretera secundaria. Me detuve a un costado, bajé con dificultad y caminé alrededor del vehículo. Fue entonces cuando noté algo extraño. El maletero estaba apenas entreabierto, como si alguien lo hubiera cerrado con prisa. Me acerqué lentamente, con una sensación inquietante recorriéndome la espalda. No recordaba haber guardado nada allí. Con manos temblorosas levanté la tapa oxidada. Dentro había una enorme bolsa negra de basura. Una de esas gruesas, pesadas, atadas con un nudo apretado. Al verla, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Nadie me había mencionado nada sobre una bolsa. Nadie habló de objetos personales, de recuerdos, de nada, solo del maldito auto. La bajé con esfuerzo y la apoyé en el suelo junto a mis pies. El interior parecía lleno hasta reventar. Algo dentro de mí me decía que no era basura común. Algo me gritaba que no debía abrirla allí. Pero la curiosidad y una angustia feroz me empujaron a hacerlo. Desaté el nudo despacio. Apenas abrí la bolsa, el mundo giró a mi alrededor. Mis piernas se debilitaron y tuve que sostenerme del auto para no caer desmayada. Dentro había paquetes, sobres, documentos, fotografías, objetos metálicos brillantes y dinero. Mucho dinero. Todo revuelto, escondido, como si alguien hubiera intentado deshacerse de aquello con urgencia. Cerré la bolsa de golpe, respirando con dificultad. Aquello no era una herencia improvisada. Aquello era un secreto. Me arrastré de nuevo al asiento del conductor. El temblor de mis manos era incontrolable. ¿Por qué él me había dejado solo eso? ¿Por qué esconder todo aquello en el maletero de un auto viejo? ¿Quién pensó que yo jamás lo abriría? Logré poner en marcha el motor y conduje hasta el pueblo más cercano. Renté una habitación barata en una posada junto a la carretera. Entré como un fantasma, cargando la bolsa como si llevara un cadáver invisible. Ya dentro del cuarto, cerré la puerta con seguro y volví a abrir la bolsa, ahora con más calma y más terror.
Lo primero que vi fueron varios fajos de billetes cuidadosamente envueltos en papel marrón. Después, un juego de llaves brillantes, claramente de oficinas o bodegas. Y luego, debajo de todo, una carpeta sellada con el nombre de mi esposo escrito a mano. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que casi me faltó el aire. Esa letra la conocía mejor que la mía. Al abrir la carpeta, encontré escrituras, contratos, copias de transferencias bancarias, nombres de empresas que yo jamás había oído, y lo que más me estremeció, documentos que no aparecían en el testamento oficial, propiedades que mi esposo nunca mencionó, cuentas que no figuraban a nombre de mi suegra, ni siquiera a nombre de él. Todo estaba oculto, bajo sociedades falsas, apoderados, firmas prestadas. Comprendí en ese instante que la mujer poderosa que me había despojado del mundo visible no sabía nada del mundo oculto de su propio hijo, o tal vez sí, y aquel testamento fue solo otra jugada suya. Entre los papeles también había varias fotografías. En algunas aparecía mi esposo con personas que yo no reconocía, hombres trajeados, abogados, dueños de tierras, incluso políticos. En otras aparecía con una mujer joven, demasiado joven, abrazado con una intimidad que jamás había tenido conmigo en los últimos años. Sentí náuseas, pero nada me preparó para la última hoja de aquella carpeta. Era una carta, escrita con su puño y letra, sin fecha, apenas doblada. Si estás leyendo esto, es porque ya hice lo único que me quedaba por hacer. No confíes en mi madre. El auto fue la única vía segura para que llegaras hasta aquí. No pude seguir leyendo. Las letras se difuminaron por las lágrimas. Él sabía. Él había planeado algo. Él no me había dejado solo un coche oxidado. Ese coche era parte de algo mucho más grande, mucho más peligroso. Me senté en la cama, rodeada de dinero, documentos y fotografías, sin saber si llorar por la traición, por la pérdida o por el terror que comenzaba a instalarse en mi pecho. La imagen de mi suegra sonriendo en el funeral regresó a mi mente como una burla cruel. Comprendí que mi miseria había sido diseñada para humillarme, pero también que alguien había intentado dejarme una salida oculta. Esa noche no pude dormir. Me senté junto a la ventana de la posada, mirando la carretera oscura. Yo, una viuda de 69 años, con un vestido negro, un auto oxidado y una bolsa de basura llena de secretos que podían destruir una fortuna entera. Y supe, con una claridad que me heló el alma, que a partir de ese momento mi vida ya no estaría en peligro por la pobreza, sino por la verdad. Amanecí sentada en la cama de la posada, con la espalda rígida y los ojos ardiendo de no haber dormido. La bolsa de basura seguía abierta en el suelo, como una boca oscura dispuesta a devorarme. Durante horas solo la había observado desde lejos, temiendo que, si volvía a tocar su contenido, algo dentro de mí se rompiera para siempre. Pero a mis 69 años ya había aprendido que hay miedos que solo crecen cuando se les da la espalda. Respiré hondo. Me puse los lentes y me arrodillé frente a ella con manos aún temblorosas. Comencé por los fajos de billetes. Los conté uno por uno, con una precisión que jamás había tenido en mi vida. Eran dólares, no pesos, muchísimos, más de lo que mi esposo me dio jamás para administrar la casa en 4 décadas. Sentí una mezcla de rabia y vértigo al comprender que ese dinero había existido siempre, escondido, mientras yo estiraba las compras del mercado como si cada moneda fuera la última. Los volví a guardar con cuidado, como si al tocarlos pudiera dejar una huella peligrosa. Después saqué las llaves. Cada una tenía una etiqueta pequeña con números y letras grabadas. No eran de una sola propiedad. Eran de varios lugares: oficinas, bodegas, depósitos, quizá incluso cajas de seguridad. Aquellas llaves pesaban más que el metal del que estaban hechas. Pesaban como la evidencia de una vida secreta que nunca imaginé compartir con el hombre que dormía a mi lado cada noche. Pero lo que más me aterraba seguía siendo la carpeta. La abrí de nuevo, esta vez con más calma. Leí con detenimiento los contratos, las escrituras, los poderes notariales. Muchas propiedades estaban a nombre de empresas que solo existían en papel. Otras a nombre de personas que figuraban como apoderados, intermediarios sin rostro.
Todo estaba diseñado para que nadie pudiera seguir el rastro hasta mi esposo, ni hasta mi suegra. Aquello no era una fortuna común, era una red. Entre los documentos encontré copias de transferencias antiguas, algunas de más de 15 años atrás, pagos periódicos enviados desde cuentas del extranjero hacia esas empresas fantasmas. El nombre de mi esposo no aparecía en ningún lugar, pero su firma estaba al pie de varios acuerdos privados, una firma temblorosa, distinta a la de los papeles que yo conocía, como si al estamparla supiera que estaba haciendo algo peligroso. Pasé entonces a las fotografías. Las miré una por una. En una, mi esposo brindaba con un grupo de hombres de traje frente a un edificio moderno. Detrás, un cartel que pude leer con dificultad anunciaba un complejo agrícola. En otra, posaba con la misma mujer joven que había visto antes, en lo que parecía una casa de campo. Ella apoyaba la cabeza en su hombro con familiaridad, como si yo no existiera. Sentí el viejo dolor de la traición, pero ahora estaba mezclado con una certeza aún peor. Aquel romance no era solo un engaño del corazón, era parte de toda esa maquinaria que yo apenas comenzaba a vislumbrar. Debajo de las fotos encontré varios audios grabados en una memoria pequeña. Dudé antes de reproducirlos. Tenía miedo de oír su voz hablándome desde la muerte, confirmando lo que yo ya sospechaba. Aún así, presioné reproducir. El primer audio comenzó con el ruido de un motor, luego su voz, baja, cansada. Si algo me pasa, no confíes en mi madre. Ella siempre supo demasiado, decía. Todo está en el auto. No es basura. Es la única forma de que lo encuentres sin que ella sospeche. Me llevé la mano al pecho. Aquello no era un descuido, era un plan. Continué escuchando audios uno tras otro. En uno hablaba de amenazas, en otro de discusiones feroces con su madre. En un tercero confesaba que había intentado cambiar el testamento, pero que alguien se le adelantó. Mencionaba un abogado, un notario, un accidente que lo dejó débil semanas antes de morir. Entonces escuché lo que jamás olvidaré. Ella me quiere muerto antes de que yo pueda hablar, susurraba mi esposo con un temblor que nunca le había conocido. Y cuando eso ocurra, mi esposa quedará en la calle. Esa será su venganza. Detuve el audio de golpe. El cuarto parecía girar a mi alrededor. Comprendí algo aterrador. Él no murió simplemente de un infarto, como todos dijeron. Había miedo en sus palabras, miedo real. Y ese miedo tenía el rostro de la mujer que me había despojado de todo en el testamento. Tomé la carta que había dejado al fondo de la carpeta y volví a leerla completa, conteniendo el llanto. Perdóname por no haber sido valiente antes. Si estás leyendo esto, ya no puedo protegerte con mi cuerpo, solo con la verdad. Confía solo en lo que encuentres aquí. Ella no sabe de esta bolsa, o cree que ya la destruyeron. El auto es tu salvación. Haz lo que debas hacer. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el papel. Él lo sabía todo. Sabía que su madre me odiaba. Sabía que me dejaría en la ruina. Y aún así, esperó hasta el final, hasta estar acorralado por la muerte, para intentar dejarme una salida. Me levanté de la cama y caminé en círculos por el cuarto estrecho de la posada. Afuera, los camiones pasaban ruidosos por la carretera, ajenos al terremoto que estaba ocurriendo dentro de mí. Pensé en mi suegra, en su frialdad durante el entierro, en la sonrisa apenas disimulada cuando me entregaron las llaves de ese auto viejo. Todo cobró sentido de golpe. Ella había ganado la guerra visible, pero ignoraba que la batalla real estaba escondida en el maletero. Entre los últimos papeles encontré algo aún más inquietante. Un informe médico con el nombre de mi esposo. Fecha de semanas antes de su muerte. Diagnóstico: intoxicación lenta por sustancias compatibles con medicamentos alterados. La causa final figuraba como insuficiencia cardíaca, pero alguien había escrito a mano en el margen: revisar procedencia de los fármacos. Sentí un hielo recorrerme la sangre. ¿Mi esposo fue envenenado poco a poco? ¿Por quién? ¿Por una madre capaz de quitarle todo a su propia nuera incluso después de muerto? El nombre de mi suegra apareció varias veces en documentos vinculados a farmacias, laboratorios, intermediarios. Yo había vivido décadas bajo su mirada sin saber que estaba sentada sobre un volcán. Volví a guardar todo con extremo cuidado.
Billetes, fotos, discos, papeles. Cerré la bolsa con un doble nudo. Ya no era una bolsa de basura, era un cofre de guerra. Me senté en la cama, agotada. Tenía dos caminos delante de mí: huir con ese dinero y desaparecer de la vida de esa familia maldita, o utilizar cada prueba para enfrentar a la mujer que me había destruido legalmente. Pensé en mi edad, en mis fuerzas limitadas, en lo fácil que sería irme lejos, alquilar un cuarto, vivir en silencio los años que me quedaban. Y por un instante, la tentación fue grande. Pero entonces recordé el rostro de mi esposo en los audios, temblando de miedo. Recordé la humillación del testamento. Recordé la sonrisa satisfecha de mi suegra en el cementerio. Y algo duro, desconocido, se encendió en mi pecho. No, yo no huiría. Guardé la bolsa en el maletero de nuevo, reforcé la cerradura del auto y conduje hasta un lugar aún más discreto, una pensión donde nadie me conocía. Allí pasé la noche redactando una lista con todos los nombres, direcciones, empresas, números de cuenta que aparecían en los documentos. Cada detalle sería un arma si sabía usarlo bien. A la mañana siguiente, mientras veía salir el sol por una ventana sucia, comprendí que el auto viejo y oxidado no era una burla del destino. Era el caballo de Troya que mi esposo había dejado para mí. Y yo, una viuda de 69 años, estaba a punto de entrar en una guerra donde la pobreza ya no sería mi mayor peligro. Mi mayor peligro sería ahora la verdad. Conduje de regreso al pueblo cuando el sol aún no había terminado de levantarse. El auto viejo parecía quejarse en cada curva, como si supiera que ahora cargaba algo más pesado que hierro y óxido. Cargaba la historia completa de mi matrimonio. Mientras avanzaba por la carretera, cada kilómetro removía recuerdos que yo misma había enterrado para sobrevivir. Recuerdos que ahora volvían con un significado nuevo, cruelmente claro. Conocí a mi esposo cuando yo tenía 22 años. Yo venía de una familia humilde, trabajaba limpiando casas ajenas, soñaba con cosas pequeñas, una cocina propia, un jardín con flores, un hombre que me mirara sin desprecio. Él apareció como una promesa distinguida, educado, de manos suaves, con palabras que sonaban a seguridad. Su madre estaba detrás de todo, siempre. Ella opinaba, elegía, corregía. Yo creía que era solo una suegra controladora. Nunca imaginé que era una mujer capaz de diseñar destinos como si fueran piezas de ajedrez. Desde el principio me dejó claro que yo no era suficiente. Nunca con palabras directas. Lo hacía con gestos, una ceja alzada, un silencio incómodo, una corrección disfrazada de consejo. Mi esposo jamás la contradecía, y yo confundí ese silencio con respeto, sin entender que era obediencia. Los primeros años fueron sencillos pero felices. Yo cocinaba, él trabajaba. Quise tener hijos, pero nunca llegaron. Los médicos hablaban de problemas míos, de él, de incompatibilidades. Nunca supe la verdad completa. Ahora, con los documentos en mi poder, comprendía algo aterrador. Varios de esos médicos estaban vinculados a las mismas empresas que aparecían en los papeles ocultos. ¿Mi infertilidad también fue parte de un negocio? ¿Me robaron incluso la posibilidad de ser madre para moldearme como una esposa sumisa, sin la fuerza de un hijo propio que me defendiera? Con los años, el dinero comenzó a aparecer de formas extrañas. No de manera visible, pero sí en los detalles. Viajes de negocios cada vez más largos, mejor ropa, cuentas que yo no administraba. Cuando preguntaba, mi esposo me respondía con una sonrisa cansada. «No te compliques, amor, yo me encargo». Y yo creía que eso era protección. Mi suegra, en cambio, se volvió cada vez más poderosa. Adquiría propiedades, terrenos, haciendas, siempre gracias a su buena administración. Mi esposo figuraba como un simple asesor. Yo nunca entendí por qué un asesor tenía tanto miedo de su propia madre. Ahora sí lo entendía. Él no era su socio, era su instrumento. Llegué a una cafetería pequeña junto a la plaza central y me senté en una mesa frente a la ventana. Coloqué la bolsa a mis pies. Apreté entre mis manos una de las fotografías, la de él con la mujer joven en la casa de campo. La miré durante varios minutos. Esa mujer no era solo una amante. Ahora lo sabía con certeza. En los documentos aparecía su nombre como apoderada de 2 empresas fantasmas. Era su aliada, tal vez su heredera secreta, tal vez también una víctima.
Recordé las noches en que él llegaba tarde, oliendo a perfumes que no eran los míos, las veces en que yo fingí no notar su distancia por miedo a perderlo. Recordé incluso una discusión vieja de hace más de 20 años, cuando le pregunté si había alguien más. Bajó la cabeza, lloró en silencio, y su madre apareció al día siguiente para decirme que estaba inventando fantasmas por inseguridad. Yo quise creerlo. Hoy entendía que aquel llanto no era culpa por engañarme, sino miedo por algo mucho más grande. Salí de la cafetería y caminé hasta una notaría antigua del centro. Había un nombre que se repetía en casi todos los documentos, el del abogado principal que manejaba los poderes de las empresas. Sabía que era un movimiento peligroso, pero ya no había regreso. Yo no estaba buscando justicia legal aún. Estaba buscando conocimiento. Me presenté como la viuda. El hombre que me atendió me miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «Lo siento por su pérdida», dijo. Su esposo era un hombre muy respetado. Aquella frase me dio náuseas. «Lo era para quienes solo veían una parte de su vida», respondí. Le mostré uno de los documentos. Pude ver cómo su rostro cambiaba apenas reconoció las firmas. «Este poder notarial», murmuró. «Yo no sabía que usted tenía acceso a esto. Ahora lo tengo», dije. «Y necesito entender». Se levantó, cerró la puerta de su oficina y volvió a sentarse frente a mí. Su esposo estuvo atrapado durante años, confesó. Su madre controlaba cada movimiento financiero. Cuando él intentó desvincularse, comenzaron las amenazas. «¿Amenazas de qué tipo?», pregunté. Bajó la voz. «De todo, de perderlo todo, de dejarla a usted en la calle. Incluso de hacerlo pasar por loco si hablaba». Sentí que mis manos sudaban. ¿Y por qué no huyó? Porque estaba convencido de que tarde o temprano la única salida sería enfrentarla con pruebas sólidas, y no logró reunirlas del todo a tiempo. ¿Insinúa que mi esposo fue silenciado?, dije con un hilo de voz. El abogado tardó en responder. Solo digo que su muerte fue muy conveniente para alguien. Salí de allí con el corazón acelerado. Cada pieza encajaba con una precisión cruel. Mi esposo no solo había vivido sometido, había estado planeando en silencio una forma de protegerme cuando ya no pudiera protegerse a sí mismo. El auto, la bolsa, la carta, todo era parte de ese plan desesperado. Al caer la tarde, fui hasta la antigua casa donde alguna vez supimos vivir al principio de nuestro matrimonio. Hoy estaba abandonada, con las ventanas rotas, como un símbolo perfecto de lo que quedó de nosotros. Me senté en el porche polvoriento y dejé que los recuerdos me golpearan sin defensa. Nuestras primeras discusiones, su mirada esquiva cuando hablaba de su madre, su forma de abrazarme siempre como si pidiera perdón por algo que yo no entendía. Ahora lo entendía todo. Él no fue el villano que yo quise ver durante años por comodidad. Fue débil, fue cómplice por miedo, fue prisionero de una mujer que no conocía límites. Pero también fue el hombre que, al sentirse acorralado por la muerte, decidió jugar su última carta para salvarme a mí, aunque ya no pudiera salvarse él. Esa comprensión no borró la traición de sus engaños, ni la herida de la infidelidad, pero transformó mi dolor en algo distinto, en rabia dirigida. Ya no era solo una viuda humillada, era una mujer con la verdad en las manos. Regresé de noche a la pensión. Encendí la lámpara y extendí los documentos sobre la cama. Escribí una lista nueva, nombres a quienes debía investigar, cuentas que podía rastrear, lugares que esas llaves podían abrir. Mi suegra ya no era solo una mujer cruel, era una estratega que había construido un imperio con mentiras, y yo estaba sentada sobre la única fisura que podía destruirlo. Antes de acostarme, escuché de nuevo los audios de mi esposo. En el último, su voz apenas se oía. «No te pido que me perdones», decía, «solo que no permitas que ella vuelva a ganar». Apagué el aparato y miré el techo oscuro. «No volverá a ganar», susurré. «Te lo prometo». Y por primera vez desde el funeral, no lloré por él. Lloré por la mujer que yo había sido. Y supe que la mujer que estaba naciendo ahora sería mucho más peligrosa para quien intentara destruirla. La mañana siguiente amaneció con un sol limpio, de esos que parecen burlarse de las tragedias humanas. Salí de la pensión antes de que el pueblo despertara del todo. El auto viejo tosió varias veces antes de arrancar, como si también él temiera lo que estaba a punto de enfrentar.
En el bolsillo de mi abrigo llevaba una de las llaves que había encontrado en la bolsa. La etiqueta decía apenas 2 cifras gastadas, 17. No sabía qué habría, pero algo en mi interior me empujaba hacia el extremo norte del pueblo, donde se levantaban antiguas bodegas que casi nadie usaba ya. Mientras manejaba, la imagen de mi suegra se imponía en mi mente con una claridad cruel. Su espalda siempre erguida, su perfume caro invadiendo cualquier habitación, su voz firme dictando órdenes incluso en los funerales. Durante 47 años, soporté su desprecio disfrazado de buenas maneras. Jamás me llamó por mi nombre completo. Para ella yo siempre fui esa mujer. Ahora comprendía que su desprecio no era solo social, era estratégico. Yo era un obstáculo para un imperio que ella había construido con manos manchadas. Las bodegas estaban alineadas como cadáveres de cemento. Me detuve frente a la que tenía pintado un número casi borrado, 17. El corazón me latía con tanta fuerza que sentía que podía romperme el pecho por dentro. Introduje la llave. Giró con dificultad, pero funcionó. El portón metálico se abrió emitiendo un quejido largo, como un lamento antiguo. Dentro, el aire olía a polvo y químicos. La luz se filtraba apenas por una rendija alta. Avancé con cautela. Había cajas apiladas, bidones, computadoras viejas. Nada que pareciera directamente relacionado con la fortuna de mi esposo. Hasta que vi un archivador metálico al fondo, cerrado con un candado distinto. Probé una segunda llave de la bolsa. Encajó. Al abrirlo, mis piernas volvieron a flaquear. Carpetas rotuladas con fechas, 30 años de operaciones ilegales, transferencias, compra de terrenos a campesinos analfabetos, fraude en títulos de propiedad, herencias manipuladas, testamentos anulados. El nombre de mi suegra aparecía una y otra vez, aunque casi siempre bajo empresas pantalla. También aparecía el nombre de mi esposo, como ejecutor, como intermediario, como rehén. Se me vino a la mente una escena de años atrás, la vez que él llegó temblando de madrugada, con la camisa rota, y me dijo que había sido asaltado. Yo lo cuidé, le limpié la sangre, le prometí no decir nada a su madre para que no se preocupara. Ahora lo entendía. No fue un asalto, fue un castigo. Entre los documentos encontré algo aún más perturbador. Certificaciones falsas de defunción, personas que oficialmente habían muerto, pero cuyos nombres seguían apareciendo en cuentas escondidas. En cada uno de esos casos, el apellido de mi suegra figuraba como beneficiaria final. Mi estómago se contrajo con náuseas. De pronto escuché pasos fuera de la bodega. Contuve la respiración. El sonido de un motor se acercó y se detuvo. Cerré el archivador de inmediato, pero no me dio tiempo de esconderme del todo. La puerta del galpón se abrió con brusquedad. «Sabía que vendrías aquí», dijo una voz que conocía mejor que mi propia respiración. Mi suegra apareció recortada contra la luz del amanecer, elegante incluso en medio de aquel cementerio de polvo. No me miraba con sorpresa, me miraba con triunfo. «Siempre fuiste curiosa», añadió. «Eso fue tu mayor defecto». Tragué saliva. Sentí el sudor frío bajarme por la espalda. «¿Cuánto escuchaste?», pregunté. «Lo suficiente», respondió. «Mi hijo siempre fue demasiado blando contigo. Por eso tuve que ocuparme yo». La miré de frente por primera vez sin miedo reverencial. «¿De qué exactamente se ocupó usted?». Sonrió con lentitud, como una reina cansada de fingir bondad. «De que tu lugar fuera siempre el que merecías. A mi hijo yo lo hice. Yo levanté todo lo que estás viendo aquí. Tú solo serviste para darle una fachada decente». Sus palabras no me hirieron como antes. Ahora solo confirmaban lo que ya sabía. «¿También se ocupó de matarlo?», susurré. No respondió de inmediato. Caminó despacio por la bodega, tocando las cajas como si fueran trofeos. «Mi hijo se debilitó solo», dijo finalmente. «Quiso traicionarme. Y los traidores siempre pagan». Sentí que el mundo se me ennegrecía por unos segundos. Aquella confesión, aunque envuelta en veneno elegante, era clara. «Usted lo envenenó lentamente», dije con la voz quebrada. «Medicamentos alterados, dosis pequeñas». Se giró hacia mí con los ojos fríos. Todo para que pareciera natural. Un infarto a su edad no levanta sospechas. Nadie miró 2 veces. Nadie te creyó jamás capaz de dudar. Una furia antigua, acumulada durante décadas, estalló dentro de mí.
Le quitó la vida a su propio hijo, y luego intentó quitármela a mí, dejándome en la miseria. Su sonrisa se volvió más tensa. A ti te dejé viva porque me das lástima, y porque muerta serías un problema. Me acerqué 2 pasos, sin medir el peligro. No me dejó viva por lástima, dije. Me dejó viva porque creyó que yo nunca sería una amenaza. Por primera vez vi un destello de inquietud en sus ojos. No sabes con quién te estás metiendo. Eso mismo me dijo su hijo en una grabación, respondí. Y también dijo que usted siempre subestimaba a quienes llamaba débiles. Sus dedos se crisparon. Di un paso atrás, temiendo que sacara algún arma, pero en lugar de eso, soltó una carcajada suave. Muy bien, aceptó. Veo que ya lo sabes todo. ¿Y ahora qué, viuda pobre? ¿Vas a ir a la policía con tus papelitos? La miré con serenidad. No, a la policía no. Su sonrisa se ensanchó. Sabía que eras cobarde. Voy a ir a quien realmente puede destruirla. Su expresión cambió apenas un segundo, pero fue suficiente. Allí confirmé que, incluso para ella, había alguien por encima. Me dio la espalda. Haz lo que quieras. Nadie te creerá. Yo ya gané. Salió de la bodega con pasos firmes. El portón se cerró tras ella con un estruendo que resonó en mi pecho como un disparo. Me quedé sola entre las pruebas de su reinado criminal, con el olor a veneno todavía flotando en el aire. Me dejé caer sobre una caja, temblando. Lloré en silencio, no por miedo, por rabia, por el hijo que ella convirtió en instrumento, por la mujer que yo fui, humillada bajo su sombra, por la viuda que ella creyó destruir con 4 líneas en un testamento. No ganó, susurré. Aún no. Tomé fotografías de cada documento. Grabé videos de cada carpeta. Hice copias digitales en una memoria que escondí dentro de mi ropa interior. Apagué cualquier rastro de mi paso por la bodega y la cerré de nuevo como si nunca hubiera estado allí. Cuando volví a subir al auto viejo, ya no era una viuda temblorosa. Era una mujer con pruebas de un asesinato. Y con una sola pregunta ardiendo en el pecho. ¿Quién era ese alguien aún más poderoso que mi suegra, capaz de hacerla temer por primera vez? Salí de las bodegas, con las manos entumecidas y el corazón golpeándome las costillas como un animal desesperado. El encuentro con mi suegra no solo confirmó mis peores temores, me reveló que yo había vivido toda una vida al lado del enemigo sin saberlo. Conduje durante horas sin un rumbo claro, hasta que el cansancio me obligó a detenerme en un mirador solitario sobre la carretera. La vista era hermosa, pero yo solo podía ver el rostro de mi esposo suplicándome desde aquella grabación que no le permitiera volver a ganar. Apagué el motor del auto viejo y apoyé la cabeza en el volante. Lloré en silencio. No era solo por su muerte. Era por todas las veces que dudé de mí misma, por cada humillación que acepté creyendo que eso era el precio del amor. Pasaron varios minutos antes de que pudiera volver a respirar con normalidad. Fue entonces cuando recordé algo que había pasado por alto en la carta. Confía solo en lo que encuentres aquí. No dijo, en lo que yo escondí, dijo, en lo que encuentres. Eso significaba que aún faltaba algo. Regresé a la pensión al anochecer. Cerré con llave, corrí la cama contra la puerta y encendí la lámpara. Extendí nuevamente todo sobre el suelo. Dinero, llaves, fotos, audios, contratos. Volví a revisar una por una las etiquetas de las llaves. La mayoría correspondía a depósitos, bodegas, oficinas, pero había una que no coincidía con ningún registro que yo hubiera visto. Una pequeña, plateada, sin número, solo con una marca diminuta en forma de cruz. Tomé esa llave y salí de nuevo, guiada más por la intuición que por cualquier mapa. Conduje hasta el extremo sur del pueblo, donde se encontraba el antiguo taller mecánico que mi esposo visitaba cada mes para revisar el coche. Nunca me permitió acompañarlo. Decía que era un lugar sucio, peligroso para una mujer de mi edad. Ahora comprendía por qué. El taller estaba cerrado. Solo una luz tenue escapaba por debajo de una puerta lateral. Probé la pequeña llave. Encajó con una facilidad inquietante. Dentro, el olor a grasa y metal oxidado se mezclaba con el de papeles viejos. Al fondo, detrás de un panel de herramientas, encontré una pared falsa. La empujé con esfuerzo y se abrió. Allí estaba, un pequeño cuarto oculto, sin ventanas. En una mesa metálica había una caja fuerte cubierta de polvo.
Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. Giré. La caja se abrió con un chasquido seco. Dentro encontré el verdadero corazón de todo aquel secreto. Un cuaderno rojo, desgastado por el tiempo. Reconocí de inmediato la letra de mi esposo. No era la letra firme de los contratos, era la letra íntima de sus pensamientos más ocultos. Me senté en el suelo para leerlo. Cada página era un golpe al alma. Allí relataba, con fechas y detalles, cómo su madre lo había obligado desde joven a administrar negocios sucios, cómo lo había amenazado con destruirme si alguna vez intentaba salir del control. Contaba también cómo había intentado durante años reunir pruebas para entregarlas a un solo hombre, el fiscal general de la región, un antiguo amigo de su juventud que jamás estuvo vinculado a los negocios de su madre. Pero lo más estremecedor estaba al final del cuaderno. Si ella logra adelantarse a mi testamento, si me sucede algo antes de tiempo, sé que intentará dejarte en la calle. Por eso preparé otra herencia, invisible. No está a tu nombre, no está a mi nombre. Está donde nadie sospecha, en la verdad. Solo tú podrás activarla. Entendí entonces que el dinero de la bolsa no era la herencia principal, era solo el combustible para algo mucho más grande. Debajo del cuaderno encontré un sobre sellado, dirigido a mí con letra temblorosa. Lo abrí con lágrimas desbordándose sin control. Dentro había un pendrive y una nota. Cuando hayas leído hasta aquí, ya sabrás que mi madre no dudará en matarte también si te vuelves un obstáculo. Este pendrive contiene la copia completa de todo. No vayas a la policía. Ve con él, solo con él. Él sabrá qué hacer. Te dejo también mi perdón, aunque sé que quizás no puedas darme el tuyo. Caí de rodillas sobre el suelo grasiento del taller oculto. Lloré como no había llorado en todos estos días. Lloré por el esposo que no supe proteger, por el hombre que fue débil, sí, pero que murió intentando redimirse. Y lloré también por mí, por la viuda que ahora llevaba sobre los hombros no solo su dolor, sino la responsabilidad de hacer justicia. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Me levanté lentamente. Limpié mis lágrimas con el dorso de la mano y guardé el cuaderno y el pendrive dentro de mi abrigo. En ese instante ya no había dudas. Yo ya no era una mujer huyendo de una suegra poderosa. Yo era la portadora de una explosión que podía arrasar un imperio entero. Regresé a la pensión sin encender la radio, sin encender pensamientos innecesarios. Al llegar, encontré algo que me heló la sangre. La puerta estaba entreabierta. No había forzado visible. Alguien había entrado. Mi corazón comenzó a latir con un pánico primitivo. Antes de que pudiera reaccionar, una sombra se movió dentro de la habitación. Una figura surgió lentamente desde la oscuridad. «Ya es tarde para esconderte», dijo la voz de mi suegra desde dentro del cuarto. «Sé que hablaste con el abogado, sé que estuviste en la bodega, y sé que encontraste más de lo que debías». Detrás de ella había dos hombres grandes, silenciosos. Apreté con fuerza el abrigo contra mi pecho, donde llevaba el pendrive. «Usted ya perdió esta guerra», le dije, con un hilo de voz que no era miedo, sino profecía. Sonrió con crueldad. «Aún no, querida viuda, aún no». Uno de los hombres avanzó hacia mí, y en ese momento comprendí que la venganza ya no era solo un deseo, era una cuestión de supervivencia. El hombre dio un paso más dentro de la habitación. Yo retrocedí instintivamente, con la espalda pegándose al marco de la puerta. Mi suegra observaba la escena con una calma aterradora, como quien contempla una obra que ya sabe cómo termina. Sus dos acompañantes tenían el rostro inexpresivo, manos grandes, hombros anchos, la postura de quienes están acostumbrados a obedecer sin hacer preguntas. «Entrégueme lo que encontró», dijo ella con un tono suave. «No haga que esto sea más difícil de lo que debe». Apreté el abrigo contra mi pecho, sintiendo el contorno duro del pendrive y del cuaderno ocultos en el forro. «No tengo nada suyo», respondí con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Sonrió apenas, ladeando la cabeza. «Todo en su vida ha sido mío desde el día en que se casó con mi hijo». El hombre dio otro paso. Yo miré alrededor buscando una salida. La ventana estaba detrás de ellos.
La puerta principal era el único escape. Sabía que físicamente no tenía ninguna posibilidad. Entonces hice lo único que me quedaba. Hablé. ¿También fue suyo el veneno con el que mató a su hijo? Pregunté en voz alta, clara, cortante. El silencio fue tan denso que me dolieron los oídos. Por una fracción de segundo vi algo que nunca antes había visto en su rostro. Vacilación. Apenas un parpadeo. Pero fue suficiente. Cuide sus palabras, susurró. La están oyendo demasiadas paredes. Las paredes no hablan, respondí. Pero los documentos sí. Y las grabaciones también. Sus labios se tensaron. No sabe lo que está diciendo. Lo sé todo, mentí con seguridad. Y alguien más ya lo sabe también. Los dos hombres se miraron brevemente, como buscando una orden que no llegaba. Mi suegra avanzó un paso más, quedando frente a mí, a apenas 1 metro de distancia. Pude oler su perfume caro, tan fuera de lugar en una habitación de pensión barata. Si piensa que puede chantajearme, se equivoca, dijo. Yo he sobrevivido a cosas mucho peores que usted, pero nunca a la verdad, respondí. Y ahora ya no me pertenece solo a mí. Sus dedos se crisparon un instante. Luego sonrió otra vez, esa sonrisa de hierro. ¿A quién le contó?, preguntó. No respondí. Mantener el misterio era mi única arma. Ella me miró durante varios segundos, evaluándome como quien pesa una pieza defectuosa. Déjenla, ordenó de pronto a los hombres. Por ahora. «Pero, señora», intentó uno. «He dicho que la dejen». Se apartaron con evidente disgusto. Mi suegra se volvió hacia la puerta y antes de salir se giró lentamente hacia mí. «Tiene 48 horas», dijo. «Después de eso, la verdad que cree tener ya no servirá de nada». Salió sin mirar atrás. Cuando los pasos se alejaron por el pasillo, mis piernas se doblaron y tuve que apoyarme contra la pared para no caer. Estuve varios minutos respirando con dificultad, tratando de volver a sentir el cuerpo. Sabía que acababa de salvar la vida por un margen mínimo. No perdí tiempo. Metí lo imprescindible en una mochila. Algo de ropa, documentos, dinero de la bolsa, el cuaderno rojo y el pendrive. Dejé la habitación tal como estaba. Bajé por la escalera trasera de la pensión y subí al auto viejo sin encender las luces. Conduje hasta las afueras del pueblo, donde apenas había señal y nadie me conocía. Recordé entonces el nombre que mi esposo había repetido varias veces en el cuaderno. Esteban Lira, el fiscal. Un viejo amigo suyo, ahora retirado de la vida pública, pero todavía con contactos. Tardé horas en encontrar un número antiguo en un directorio casi olvidado. Cuando por fin llamé, una voz grave respondió del otro lado. «¿Quién habla?», preguntó con desconfianza. «Soy la viuda de Roberto Salinas», dije sin rodeos. «Su amigo». Hubo un silencio prolongado. «¿Está segura de lo que dice?», respondió finalmente. «Más de lo que estuve segura de nada en mi vida». Acordamos vernos esa misma madrugada en un lugar discreto, lejos del pueblo. Conduje durante casi 2 horas hasta un pequeño parador de carretera iluminado por luces amarillas. Él estaba sentado en una mesa del fondo, con gorra y abrigo oscuro. Cuando me vio, se levantó de inmediato. «Verla con vida ya es una sorpresa», dijo en voz baja. «Para mí también lo es», respondí. Le entregué el pendrive sin decir palabra. Lo conectó a su computadora portátil y comenzó a revisar archivos. Su rostro se fue transformando a cada nuevo documento, a cada audio, a cada fotografía. «Dios mío», murmuró. Él me habló de algo turbio, pero jamás imaginé esto. «Me dejó una herencia de verdad», dije. «La herencia de la prueba». Me miró con gravedad. «Con esto puedo reabrir casos cerrados hace décadas. Puedo congelar cuentas, intervenir empresas, solicitar órdenes judiciales. Pero si lo hago, su suegra va a saber que usted habló». «Ya lo sabe», dije. Y me dio 48 horas. El fiscal apretó los labios. «Entonces no hay tiempo que perder». Aquella misma noche enviamos los primeros informes cifrados a 3 organismos distintos. Yo observaba cada movimiento con una mezcla de miedo y alivio. Ya no estaba sola. El monstruo que había gobernado mi vida comenzaba a ser observado desde las sombras. Regresé a la pensión al amanecer. Nadie parecía haberme seguido. Me encerré en el cuarto, apagando el teléfono y cualquier rastro. Pasé el día entero esperando. Cada ruido en el pasillo me hacía contener la respiración. Cada golpe de viento contra la ventana
Sonaba como una amenaza. Al caer la noche, el teléfono vibró. Un mensaje sin número identificado. Se inició la auditoría. Actué como si no supiera nada. El corazón me dio un vuelco. Significaba que el primer movimiento ya estaba hecho. A la mañana siguiente, las noticias comenzaron a estallar como una cadena de explosiones. Importante hacienda bajo investigación por irregularidades fiscales. Congelan cuentas de empresas vinculadas al lavado de dinero. Se reabren casos de expropiaciones sospechosas. Yo miraba el televisor en silencio, con las manos entrelazadas sobre mi falda. El nombre de mi suegra no aparecía aún, pero su imperio comenzaba a resquebrajarse. Al mediodía sonó el teléfono de la habitación. Era ella. «¿Qué hiciste?», escupió sin saludar. «Lo mismo que usted hizo toda su vida», respondí. «Mover piezas. Esto no se quedará así», amenazó. «No olvidaré lo que me está haciendo». «Usted olvidó demasiadas cosas antes», le dije. «Entre ellas, que yo también sé esperar». Colgué sin despedirme. Sentí por primera vez que su voz no tenía el mismo poder sobre mí. Estaba tensa, herida. Por primera vez reaccionaba en lugar de controlar. Esa noche recibí otra llamada del fiscal. «Señora, esto es solo el comienzo», dijo. «Su suegra está acorralada. Está moviendo dinero de una cuenta a otra de forma desesperada. Comete errores». Cerré los ojos. «¿Cuánto tiempo más?». «Poco. Y cuando caiga, la caída será estrepitosa». Me senté en la cama con una calma extraña. Pensé en la mujer que había sido durante décadas, comiendo sobras de dignidad en mesas ajenas. Pensé en la viuda temblorosa que salió del cementerio con un auto oxidado como única herencia. Y luego pensé en la mujer que ahora era, una anciana de 69 años, con la caída de un imperio avanzando gracias a su silencio roto. Mi suegra aún no estaba en la cárcel. Aún conservaba su mansión. Aún mantenía su hacienda. Pero ya no controlaba el tiempo. Y yo sí. Por primera vez, ella no sabía cuál sería mi siguiente paso. Y esa ignorancia era el verdadero comienzo de su castigo. Desperté antes del amanecer con una sensación extraña, como si algo invisible estuviera a punto de romperse. El silencio del cuarto ya no era amenaza, sino expectativa. Encendí el televisor sin sonido. Los titulares avanzaban como una procesión. Cuentas congeladas, embargos, apoderados detenidos. El apellido de mi suegra aún no aparecía, pero su imperio se desmoronaba pieza por pieza. A media mañana sonó el teléfono. Supe que era ella. «Necesito verte», dijo con una voz que nunca le había escuchado. «Es urgente». «Durante 47 años yo necesité ser vista», respondí. «Y nunca lo fui. Mi nombre ya circula en ciertos despachos. Esto es obra tuya». «No, esto es obra de la verdad», dije. Yo solo levanté la alfombra. Hubo un silencio tenso. «Te ofrezco un trato», murmuró. «Usted nunca supo negociar sin destruir primero. Puedo devolverlo todo. La mansión, la hacienda, el dinero. Mi esposo murió por su ambición», respondí. «No quiero sus cadenas de oro. Si sigo cayendo, me llevaré a mucha gente conmigo, gente poderosa. Yo ya sobreviví a usted», dije. «No le tengo miedo». Colgué sin temblar. Esa noche había decidido que no volvería a huir. Una hora después, un auto negro se detuvo frente a la pensión. 2 hombres tocaron la puerta. «La señora desea verla». Yo también deseo verla. La mansión estaba extrañamente vacía. Pasillos sin empleados, ecos de un poder que ya se estaba yendo. Me llevaron al gran salón. Allí estaba ella, sin joyas, sin maquillaje, envejecida de golpe. Sus manos temblaban. «Siéntate», ordenó débilmente. «Prefiero estar de pie». «Tú provocaste todo esto», susurró. «Las cuentas, las empresas, todo se derrumba». «Usted lo construyó sobre mentiras», respondí. «Yo solo mostré la estructura». «¿Qué quieres? Dinero, perdón público, lo que sea». Respiré hondo. «Quiero que diga la verdad, sobre los negocios, sobre mi esposo, sobre cómo lo fue envenenando lentamente». Su rostro palideció. «No, eso jamás». «Entonces no hay nada más que hablar». Giré para irme. «¡Espera!», gritó. «Si hablo, caeré para siempre». «Ya cayó», respondí sin mirarla. «Solo falta que toque el suelo». Antes de salir, su voz rota me alcanzó. «Yo también fui usada.
Una vez, todos en su vida fueron usados, dije. La diferencia es que algunos decidimos dejar de hacerlo. Salí sin volver atrás. El aire frío me devolvió una calma que nunca había sentido. Esa misma tarde, el fiscal me informó que ella había intentado transferir una gran suma a una cuenta oculta. La orden de captura fue emitida esa misma noche. La encontraron al amanecer, sentada junto a una maleta abierta. No opuso resistencia. Declaré como testigo principal. Frente al juez relaté todo. Documentos, grabaciones, bodegas, audios, el veneno lento disfrazado de medicina. Cuando terminé, el juez dijo: «Usted no solo descubrió un crimen, salvó a muchos de seguir siendo usados». A la salida vi a mi suegra escoltada por oficiales. Buscó mi mirada. Movió los labios sin sonido. No supe si fue una maldición o un ruego. No respondí. Esa noche, en la pensión, miré mis manos. No tenían poder, ni joyas, ni dinero, pero sostenían algo más fuerte que todo eso: libertad. La batalla estaba casi terminada, pero el desenlace final aún me estaba esperando. El día que me confirmaron que mi suegra había pasado su primera noche en una celda, no sentí euforia, ni deseo de celebrar. Sentí algo mucho más profundo, un silencio distinto en el pecho, como si por fin se hubiera detenido un ruido que me acompañó durante casi toda la vida. Me senté al borde de la cama de la pensión y respiré despacio. Nadie me había abrazado, nadie me había felicitado, y aún así, por primera vez no me sentí sola. El fiscal me llamó esa mañana. «La detención es firme», me dijo. «Con todas las pruebas que usted entregó, el proceso será largo, pero irreversible». Agradecí y colgué. Miré por la ventana. El sol caía sobre los techos viejos del pueblo con la misma indiferencia de siempre. El mundo no se detuvo por mi tragedia, ni por mi justicia. Y comprendí que eso era, en el fondo, la verdadera libertad, que el mundo siguiera sin necesitar mi dolor para existir. En los días siguientes comenzaron los interrogatorios. Declaré una y otra vez. Escuché las grabaciones de la voz de mi esposo en salas frías, ante hombres que tomaban notas sin levantar la vista. Cada palabra suya era una herida que se abría de nuevo, pero también una piedra más que caía sobre el imperio que su madre construyó con mentiras. Ya no lloré al escucharlo. Lo escuché con serenidad, como se escucha a quien por fin ha terminado de hablar. Volví a verla solo una vez más. Fue durante un careo breve, casi protocolar. Entró escoltada, más pequeña de lo que jamás la había visto. Su elegancia se había marchitado. Sus ojos, antes afilados, estaban opacos. Cuando me vio, apretó los labios. Yo no bajé la mirada. No hubo palabras, no hubo gritos, no hubo insultos. Solo dos mujeres mirando el final de una guerra demasiado larga. Cuando presentaron el informe médico de mi esposo, ella se estremeció. Las palabras «intoxicación progresiva» llenaron la sala. Ya no hubo mentiras posibles. Aquella fue su verdadera caída. No por el dinero, no por las tierras, por el hijo al que había usado y destruido. Salí después del juzgado con las piernas aún débiles. El aire me pareció más liviano. Por primera vez, el apellido de mi suegra ya no pesaba sobre mí como una amenaza. Regresé a la pensión esa misma tarde para empacar. No tenía mucho: pocas mudas de ropa, los documentos que siempre fueron míos, el cuaderno rojo de mi esposo, su carta. La bolsa de basura, vacía ahora, quedó olvidada en un rincón. Ya no era necesaria. Había cumplido su misión. Antes de irme, abrí el cuaderno por última vez. Leí su letra temblorosa con una calma que jamás imaginé sentir. «Si alguna vez logras liberarte de todo esto, quiero que vivas. No que sobrevivas. Que vivas». Cerré el cuaderno y lo estreché contra mi pecho. «Eso estoy haciendo ahora», susurré. Semanas después, el proceso judicial avanzó con rapidez inesperada. Las cuentas fueron congeladas de forma definitiva. La mansión quedó bajo custodia del Estado. La hacienda fue intervenida. Muchos socios huyeron. Otros fueron detenidos. El apellido que durante décadas provocó miedo, ahora solo provocaba titulares. El fiscal me ofreció una restitución económica considerable. Legalmente, como esposa, me correspondía una parte del patrimonio recuperado. Pensé muchas noches en aquello,
Pensé en la anciana que salió del cementerio con un auto oxidado como única herencia. Pensé en el frío, en el miedo, en la humillación. Pensé también en el origen sucio de cada billete. Acepté solo lo necesario para vivir sin depender de nadie. Rechacé el resto. No quería convertirme en heredera del mismo veneno que destruyó a mi esposo y arruinó tantas vidas. Me mudé a un pequeño departamento con un balcón lleno de plantas. Nada lujoso, nada ostentoso. Solo un lugar limpio, luminoso, donde dormir sin sobresaltos. Aprendí a gastar sin culpa y a ahorrar sin miedo. Aprendí a estar sola sin sentir abandono. Un mes después recibí una carta desde la prisión. No llevaba nombre, solo unas pocas líneas. Creí que te había destruido. Al final, tú destruiste mi mundo. La leí una sola vez. Luego la rompí en pedazos y la dejé caer al viento desde el balcón. Ya no necesitaba su última palabra. La mía ya había sido dicha ante la justicia. Visité la tumba de mi esposo una mañana nublada. No llevé flores, llevé silencio. Me senté junto a la lápida y apoyé la mano sobre el mármol frío. No te perdono todo, le dije, pero tampoco te odio. Ya no cargo ese peso. El viento movió suavemente las hojas de los árboles. Sentí, por primera vez, que la despedida era real. Hoy camino por el parque cada mañana. Doy de comer a los pájaros, converso con extraños, sonrío sin miedo. Nadie sabe quién fui, ni lo que viví. Y eso me da una paz que antes no conocía. Ya no soy la nuera humillada. Ya no soy la viuda despojada. Ya no soy la mujer silenciada. Soy una mujer de 69 años que sobrevivió a la sombra más oscura de su vida y salió de ella con la frente en alto. Ella creyó que al dejarme solo un auto viejo me condenaba al olvido. No sabía que dentro de ese auto viajaba su ruina. No sabía que dentro de mí aún vivía una mujer capaz de levantarse. Porque la verdadera venganza no fue verla caer. La verdadera venganza fue vivir. Y yo, por fin, estoy viviendo. Hoy escribo estas últimas líneas sentada en el balcón de mi pequeño departamento, con las manos tibias por el sol de la tarde y el corazón, por fin, en silencio. A veces todavía me sorprendo respirando sin miedo, caminando sin mirar por encima del hombro, durmiendo sin sobresaltos. No imaginé nunca que la libertad pudiera ser tan sencilla y al mismo tiempo tan difícil de conquistar. Perdí a un esposo, una familia poderosa, una vida de apariencias, pero gané algo que creí perdido para siempre: mi voz. Pasé décadas creyendo que callar era amar, que soportar era proteger, que obedecer era una forma de existir. Hoy sé que no lo era. Hoy sé que el silencio también puede ser una prisión. No todo terminó con justicia perfecta. El dolor deja cicatrices que no desaparecen, solo aprenden a no sangrar. A veces recuerdo a la mujer que fui y siento ternura por ella. No la juzgo. Hizo lo que pudo con lo que tenía. Y gracias a ella, hoy yo puedo vivir sin cadenas. Si algo quiero que quede de esta historia, es esto: nunca es tarde para despertar. Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para elegirte. Ni siquiera cuando la vida parece ya escrita. Porque incluso a los 69 años, el destino todavía puede cambiar de rumbo. Y ahora, si llegaste hasta aquí, te invito de corazón a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo historias que tocan el alma. Déjame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar y desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta leer los comentarios. Gracias por quedarte hasta el final y por acompañarme en esta historia.